Hola, 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 que Dios les bendiga a todos grandemente. Les saludo a todos con la paz y el amor del Señor Jesucristo. Amén. Espero que después de este mensaje estén muy bien gozando de una palabra bendecida de Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo. Siempre estoy atenta a ver si esto sale en vivo y en directo ya, pero veo que todavía no sale. Bueno, no me voy a preocupar de eso porque igual estamos en vivo y en directo, estamos saliendo en vivo y en directo. Lo que pasa que a veces el internet, usted sabe, se demora un poquito, pero bueno, damos gracias a Dios por todo, amén, por todo su amor, bendición, por este día maravilloso que Él nos ha dado, amén, por todas las cosas lindas que Él nos da, amén, cada día. Así que estamos compartiendo esta palabra, bueno, un poquito siempre antes de las 10 de la noche, ya, o las 9 o las 10 de la noche, ya. Estamos compartiendo esta palabra, una palabra de Dios, aún eres hijo de Dios, amén. Esta es una palabra muy hermosa y que nos va a hacer madurar también, nos va a hacer cicatrizar las heridas del corazón, amén. Así que yo se las voy a leer, no se las voy a leer tan lentamente, sino más rápido para que no estemos muy atrasados en la lectura bíblica, pero primero que nada vamos a orar al Señor. Padre, gracias Señor, te damos Señor por esta oportunidad que tenemos, Dios mío. Gracias, bendito Dios, tenemos esta oportunidad, mi Señor, de poderte servir, Dios mío. Tenemos esta oportunidad maravillosa, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias, miles de gracias, Señor, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por todo, por todo. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Dios mío, tú eres con nosotros. Amén. Voy a compartir una palabra de Dios. Amén, una palabra de Dios. Yo sé que mi imagen es mejor sin lente, amén. Pero a veces hay que usarlo. Bueno, hay tiempos que hay que usar lente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer 1 Corintios 13, 11. Amén. 13, 11. Dice así. Mira, cuando yo era niño, hablaba como niño, porque era niño, ¿cierto? Pensaba como niño, porque era niño. Juzgaba como niño, porque era niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando ya uno es hombre, deja lo que es de niño. Bueno, todos en el fondo, todos hemos o tenemos un niño interior. El varón tiene un niño, la mujer tiene una niña, y tal vez un niño o una niña herida, maltratada, ¿cierto? Tal vez niños abandonados. Entonces, porque tú recuerda que tú eres espíritu, tú eres el espíritu dentro de un cuerpo, pero eso cuando fue niño tal vez fue herido, fue maltratado, no sé, viste cosas que no deberías de haber visto y te perjudicaron, amén. Entonces, a veces uno es niño en eso, sigue siendo niño, y eso tiene que ser sanado, tiene que ser liberado, curado. Dios hoy día te va a curar, te va a sanar de esas heridas. Nosotros necesitamos ser sanados para que podamos llegar a una etapa de madurez. Y cuando somos maduros, podemos tomar la bendición, la herencia que nos pertenece. Amén. En el nombre de Jesucristo. Así que y por eso que dice aquí el apóstol, dice, cuando yo era niño, pero cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, mientras nosotros somos niños y no hemos madurado en la palabra de Dios, por eso que dice, renovaos en el espíritu vuestra mente, ensanchar vuestra mente, o sea, que empecemos a madurar. Por eso dice, sed niños en la malicia, pero maduros en el espíritu, porque el niño, yo me acuerdo cuando jugaba, cuando era niña, peleamos con otra niña y después no estábamos de buena, al rato estábamos de buena y los padres son los que quedaban peleados porque iban a acusar al papá, a la otra a la mamá y nosotros quedábamos re bien, po.
Pero el niño es así, amén. Pero hoy día tú ves que los niños no se ríen mucho, no es como antes. Nosotros nos reíamos a carcajadas, jugábamos y todo. Qué hermoso, amén. Pero también hubieron que nos pegaban tantos correazos, ¿sí? Pero eso ya pasó, amén. Bueno, algunos no, algunos han sido maltratados, abusados, pero eso es lo que Dios quiere sanarte hoy día. Porque cuando uno es niño, piensa como niño. Habla como niño, juzga como niño, pero cuando ya es de Dios, cuando entra en la etapa de Dios, cuando es hombre, como dice, ya entra una etapa de madurez, pero no está hablando, la Biblia no está hablando solamente de la edad, sino que de la madurez en el espíritu, en la palabra de Dios. Entonces, al tener la madurez, al Dios sanarte, consigues una madurez. Por ejemplo, vamos a leer en Lucas 2, 41 al 51. Lucas 2, 41 al 51, dice que, ¿qué dice ahí? Dice, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿cierto? La fiesta de la Pascua iban. ¿Quién? María y José. Y cuando tuvo 12 años, subieron, ¿quién? ¿Quién tuvo 12 años? Jesús, amén. A Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Se quedó ahí y ellos no se dieron cuenta. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Después de un día le empezaron a buscar. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. José y María volvieron. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, después de 3 días, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Enseñándole. Jesús tenía 12 años solamente, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Se maravillaban, pero ¿sabes por qué? Ahí lo aplaudían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le enseñaba. Pero ¿sabes cuándo empezó la dificultad? Cuando él leyó el libro de Isaías, el rollo, cuando está grande ya, y dijo, el Señor me ha ungido para libertar, Señor, a los oprimidos, dar vista. El Señor dijo, y hoy se ha cumplido. O sea, él dijo, yo soy el enviado. Ahí fue que hubo problema, ahí empezó todo el problema. Pero dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntando. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron que María y José se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya Jesús se quería apresurar, amén, en los negocios de su padre, del Padre Celestial. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, no entendían que tenía que predicar. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, estuvo sujeto hasta los 30 años. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús estuvo siendo niño, tuvo toda su infancia. Yo creo que él veía las escrituras, abría las escrituras, veía, leía, pero por eso que tenía tanto conocimiento cuando le preguntaban. Entonces, pero él estuvo sujeto, fíjate, a los 12 años ya estaba hablando, a los 12 años, pero él esperó un tiempo de madurez. La edad que había, no sé ahora si es así, pero la edad en Israel, la edad madura es a los 30 años, era a los 30 años en ese tiempo, ahora a los 18, pero a los 30 ya era una edad madura que podía, no sé, pues decidir cosas, amén. Y esa es la edad bíblica que debería de ser, pero esa era la edad donde Jesús ya pudo predicar. Entonces, pero mientras tanto él era niño, estaba sujeto. Entonces, mientras nosotros somos niños, tenemos que decirle, Señor, hazme madurar, estar sujeto a Dios, aprender la palabra de Dios, amén. Porque a veces hay niños dentro de nosotros que han sufrido mucho. Mira, Malaquías 4:6, vamos a leer. En Malaquías 4:6.
Malaquías 4:6. Tengo Zacarías, Malaquías. Aquí en Malaquías 4:6 se me había perdido. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea a que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios va a hacer volver el corazón. Por ejemplo, cuando hemos sido niños, ¿cierto? Muchos han sufrido, muchos y todavía ya a la edad adulta ya son grandes, ya vestidos de gente grande, pero dentro de ellos hay un niño que guarda resentimiento, guarda rencor hacia lo que le hicieron, hacia atrás, hacia lo que le hicieron, o cuánto sufrieron los padres, o no sé, cuánto se maltrataron, ¿cierto?, delante de ellos, o el divorcio y tantas cosas que suceden, o una muerte de un padre, la muerte de una madre, un homicidio, un suicidio, no sé, cosas que traumaron la vida de la persona, ¿entiendes? Pero eso tiene que ser sanado. Y cuando Dios te sana, entonces hace volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Por ejemplo, algo que el hijo haya cometido, un error terrible, y a lo mejor murió el hijo, pero el padre lo puede perdonar. ¿Me entiendes? Porque tú dirás perdonar en vida. No, porque el que perdona es el que se sana. El que perdona, no el perdonado también, pero el que perdona es el que se sana. Ahora, los hijos también, a veces los papás ya se han ido, pero tenemos que perdonarlos, porque tal vez a lo mejor ellos también sufrieron, ellos también fueron golpeados y los abuelos también fueron golpeados, los bisabuelos también. Entonces venimos de una generación donde nos golpeaban a todos, donde nos daban con correazos, no los trataban muy bien, no había mucho cariño. Pero porque el niño siempre necesita ser escuchado, ser mimado, necesitamos eso. Entonces la gente crece, pero crece un niño dentro que necesita favor y cariño, y por eso se van a veces a los tráficos, se van a las drogas, se van a buscar uno y otro hombre, a la prostitución, y se van a buscar muchas cosas que no son caminos buenos, porque hay algo que tiene que ser sanado y solo Dios te puede sanar. Por eso cuando la persona viene a Dios, cuando viene a Jesucristo, ahí hace que tú puedas perdonar. Eso está diciendo, o sea, el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. O sea, aunque tu papá esté ya muerto, no sé, 30 años, 40 años o 20 años o un día, tú dices, lo perdono en el nombre de Jesús, pero eso lo hace Dios. Amén. Eso es porque Dios es el que endurece y ablanda el corazón, pero Dios te permite ese privilegio de poder perdonar. Amén. Y soltar todo ese resentimiento. Malaquías 4:6, eso es lo que estábamos leyendo. Malaquías 4:6. Eso es lo que acabamos de leer. Amén. Entonces vamos a Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hubo una hoja. Ya cuando Jesús ya tenía 30 años, ya fue al Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Y como dice que cuando lo bautizó vino el Espíritu Santo como paloma, no es una paloma, como en forma de paloma, y se posó sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, el cual me hace reír, él me da alegría, en el cual tengo complacencia. O sea, estoy contento. Sí, porque el Señor podía haber dicho, bueno, yo soy uno con el Padre es uno ya, pero no necesito nada más. No, sino que Él fue obediente, incluso obediente hasta la muerte, pero fue obediente en bautizarse, todo con agua, todo en sumergirse. O sea, fue obediente el Señor, porque Juan el Bautista, recuerda que él decía, yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de su calzado, pero
el Jesús le dijo, no, pero hagamos todo lo que en obediencia, en obediencia. Entonces, cuando el Señor era niño, cierto, estaba predicando, pero esperó un tiempo y ya llegó el tiempo de la madurez, llegó el tiempo empezó su ministerio, y ahí se bautizó y el Señor tenía contentamiento con él. Por eso te digo yo, a veces nosotros podemos estar muy heridos y todos hemos estado heridos en alguna forma. Todos hemos sufrido alguna forma, malos tratos, pero recuerda que nuestros padres también sufrieron malos tratos, los abuelos también, los bisabuelos, tatarabuelos, todos sufrieron malos tratos. Entonces, pero cuando entendemos eso, como dice, el corazón del hijo se volverá al padre, el padre al hijo, porque Dios lo permite así, pero también, pero también, como estábamos leyendo, hay el corazón de Dios hacia Jesucristo, Jesucristo hacia Dios. Ese es un ejemplo, porque Él tiene contentamiento, tiene contentamiento de Jesús, que Él tenga contentamiento de nosotros, porque al obedecerle, al estar Él sana el corazón. Y también puede decir de nosotros, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, lo voy a hacer madurar, le voy a sanar las heridas, voy a cicatrizar toda herida que tiene del pasado, porque el único que nos puede sanar y hacernos madurar es Dios, es solo Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor, y Él puede tener contentamiento de nosotros para que hagamos su voluntad. Ahora vamos a leer Juan 11, 1:6. Juan 11, 1:6. Juan 11, 1:6. Dice así. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta es María. Amén. María. No se sabe por qué dice que una mujer de la calle, una cosa así, dijo que él lo hizo, pero tal vez estaba en ese tiempo mal, pero el Señor la restauró. Amén. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, ya le fueron a avisar al Señor. Imagínate, son millas las que caminaban. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. O sea, no le dijo, no es para preocuparse tanto, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este problema, a veces hay problemas en nuestra vida, pero Dios va a ser glorificado. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Los amaba a los tres. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más. Pero uno dirá, hoy qué inconsciente Jesús podía haber ido. No, pero él se quedó porque la gloria de Dios, porque Dios se iba a glorificar, había un propósito, había un plan de Dios. Amén. Entonces, claro, Marta mandó avisar y preocupada, ¿cierto? Y porque está enfermo, y todavía Marta no había madurado mucho, porque si Marta hubiera madurado, Marta hubiera dicho, en el nombre de Jesús, nuestro amigo, sé sano, Lázaro. No, pero no había madurado mucho, entonces todavía era una niña. Por eso que le digo que dentro de nosotros a veces hay una niña, un niño, y a veces creemos que sabemos toda la Biblia. No, pero Dios tiene que tratarnos por dentro. No es tanto la ropa, sí puedes arreglarte todo lo que tú quieras, pero no es, sino el interior, tu espíritu, tu alma tiene que ser renovada con la palabra y tratada por Dios. Entonces, cuando uno es tratado por Dios, es diferente, es diferente. Entonces, aquí el Señor se demoró 2 días más, amén, 2 días más. Entonces, claro, por supuesto murió Lázaro. Ahora Juan 11:33 al 45 dice así, Jesús entonces al verla llorando, ¿a quién? A María, claro, porque ya había muerto Lázaro, ya lo habían enterrado, y verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, ven, Señor, y ven, ¿cierto? Jesús lloró, claro, porque Él es compasivo, porque la Biblia dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Dios lloró en ese momento. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba.
¿cierto? Algunos le criticaron, de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos haber hecho también que Lázaro no muriera. Claro, no faltan los criticones, pero yo te quiero decir que en ese momento el Señor se compadeció, todavía se compadece de la persona porque nos ama, pero dice que Jesús lloró, esa vez lloró. Esa vez lloró, no es un llorón que pasó llorando, no, porque él actuaba en fe y tenía una acción. Ya, esa vez lloró, pero de ahí no lloró más. Amén. Ahora vamos a seguirlo leyendo. Dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez, ¿cierto? Vino al sepulcro, era una cueva. Era una cueva, no era un cementerio tan bonito, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Quitad la piedra, quitad la piedra. A veces hay una piedra en nuestro corazón, a veces hay una piedra que no nos deja salir de esa cueva de infancia, de niñez, de frustraciones, de resentimiento. Hay que quitar la piedra. Por eso dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días, porque Marta todavía, 4 días, porque Marta todavía no había madurado. Para ella ya Lázaro había muerto y tal vez en el día que venga el Señor va a resucitar. Todavía no había entendido que Jesús es la resurrección y la vida. Entonces le dijo, Señor, está hediondito. Claro, y todos nosotros cuando hemos venido al Señor, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados y Jesús nos resucitó juntamente con Cristo. Claro, y al resucitarnos el Señor, por supuesto que recién estábamos hedionditos con él, porque el pecado es hediondo, pero el Señor nos resucitó con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que fuimos librados de las potestades de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, ¿cierto? Qué hermoso, qué maravilloso, pero también olíamos hediondo, porque el pecado es hediondo, pero qué hermoso es que Jesús no le puso mucha atención a Marta. Señor, son 4 días, con 4 días. Marta todavía no creía tanto, lo tenía como amigo, pero todavía no creía en los milagros que él podía hacer, porque todavía no había madurado. Y Jesús le dijo, no te he dicho. Oye, no te he dicho que tú entiendas en tu cabeza, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que no te he dicho, no has madurado todavía, no ha entrado tu espíritu, que si tú crees verás la gloria de Dios. Dios te dice a ti, si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Dios te va a sanar de adentro, de tu infancia te va a sanar. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, aquí primero que hizo, ¿cierto? Que dijo quitar la piedra, pero después oró a Dios y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya él había orado antes, y dijo, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Pero lo dije por causa de la multitud. Yo sabía que siempre me oye. Esa palabra yo sabía que siempre me oye. Él dijo por causa de la multitud, para que crean que Dios lo había enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Mira qué hermoso esta palabra. El Señor oró a Dios, ¿cierto? Dijo, por causa de la multitud, Señor, yo digo esto ya, para que crean que tú me enviaste. Entonces el Señor se tardó porque había un plan de Dios. Entonces dijo, quitar la piedra y dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, sal del sepulcro. Es como diciéndote a ti, sal de ese pasado, sal de esa depresión, de esas frustraciones, sale. Y de repente tú sales, pero sales ves que las manos estaban atadas, los pies estaban atados y las vendas no veía, pero él salió, como sea, él salió, porque a la palabra de Dios tiembla la tierra, todo, y él salió, pero él dijo, desatadle
desatadle y dejarle ir. ¿Por qué desatarle? ¿Por qué desatarle? Porque no podía estar atado, porque Dios te resucita en Cristo Jesús y tú eres nueva criatura, tú aceptas a Jesucristo y tú eres nueva criatura, tú sabes la palabra, pero también hay que sanar el interior, hay que desatar esas ligaduras de la infancia. Por eso que dice que el corazón de los padres hacia los hijos hacia los padres, Dios va a desatar desata esas cadenas que te han atado por mucho tiempo. Cuando estabas muerto en delito y pecado, estabas muerto, entonces tú querías hacer lo mismo, hacías lo mismo con tus hijos, después los nietos, y todo eso viene como, viene como una descendencia de maldad, pero eso no debe ser, eso debe ser cortado. Entonces Dios hizo algo precioso, dijo desatadle y déjale ir, no juzgándolo a la persona, no juzgándolo, no criticándolo, sino desatarlo, porque Dios desata. El Señor Jesucristo te desata de esa amargura. Solo tienes que venir a Jesucristo, porque dice que el amor de Dios lo puede todo, el amor de Dios lo puede todo. Y ahí entonces, yo no sé lo que vio Lázaro porque no lo dice la Biblia, pero me imagino que vio cosas maravillosas cuando murió. No sé, porque estuvo muerto, no sé, pero ese es otro tema. Pero qué maravilloso es poder entender que Dios te quita la piedra para que tú avances y que también nosotros somos embajadores de Dios en nombre de Cristo. También debemos quitar la piedra en el nombre de Jesús y también debemos desatar a las vidas, no dejarlas atadas al pasado. Tenemos que desatar ese pasado, liberar ese pasado, porque mucha gente ha sufrido. Yo tuve que ser desatada del pasado, tuve que ser desatada de frustraciones, de resentimiento y tuve que perdonar también por cómo vino el corazón de los padres hacia los hijos hacia los padres, y ahí Dios me hizo madurar, porque si seguimos siendo niños, no podemos alcanzar la herencia que Dios tiene para nosotros, y por eso que es necesario que seamos desatados y nos dejen ir. Ahora vamos a leer Eclesiastés 3. Parece que nos faltó uno. Lucas 2:41. No. Lucas. No, ese es el último. Ya, nos falta Eclesiastés 3:4. Eclesiastés 3:4. ¿Por qué tenemos Zacarías? Nada que ver Zacarías aquí. Nada que ver. No, aquí Zacarías no, nada que ver. No, eso de Zacarías no tiene nada que ver. Eclesiastés 3:4. ¿Qué dice Eclesiastés 3:4? Mira, que es importante. El capítulo 3, versículo 4 dice: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. O sea, hay tiempos. Dios tenía un tiempo, Jesús tenía un tiempo que lloró, ¿cierto? Ahí se conmovió con ellos, lloró, pero después ya no lloró. Después tomó el poder de Dios y oró a Dios, claro, dijo: sacar la piedra, quitad la piedra, dijo el Señor, ¿cierto? Oró a Dios: gracias Padre porque siempre me oye. Y después dijo: quitad la piedra. Y ahí entonces Marta le dijo: Señor, son 4 días, pero no le dio importancia. El Señor le dijo: no te he dicho, Marta, niña, crece, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces después él dijo, no siguió llorando, sino que dijo: quitar la piedra, y quitaron. Y después dijo: Lázaro, ven fuera. Y después dijo: desatarle y dejarle ir, desatarle. Pero no siguió llorando, cumplió el ministerio. Porque nosotros tenemos que llegar a una etapa. Recuerda que Jesús era niñito, ¿cierto? A los 12 años quería predicar, pero después fue sujeto. Pero no siempre vamos a pasar llorando, no siempre vamos a pasar lamentándonos por el pasado, porque ya el pasado tiene que estar enterrado bajo la sangre de Jesucristo. Por eso tenemos que dejar que Él nos libere.
que Él nos sane, que Él nos sane completamente nuestro espíritu, alma, cuerpo, porque primero es el espíritu, el alma que está dentro, que son los pensamientos, las emociones, el alma, y el cuerpo Dios lo sana, pero lo de adentro, Dios tiene que tratarlo de adentro. Entonces Dios lo trató con Lázaro, lo soltó, o sea, lo dejaron ir. Nosotros también tenemos que dejar de soltar las cadenas en el nombre de Jesús y lo que le ataban a Él y dejarlo ir, déjalo que camine en el Señor, dejarlo ir, no dejarlo con esa amargura que tiene adentro. Amén. La gente, si quiere escuchar la palabra de Dios, la gente va a ser muy bendecida. Lamentablemente algunas personas no escuchan la palabra de Dios. Entonces lo que hay que hacer de repente es orar nomás por ella y después y romper esas cadenas. Amén, porque a veces no están muertas, como Lázaro. A veces está muerto y solamente decir, quitar la piedra para que salga y darle una voz y ven fuera y desatadlo, porque hay gente que no va a entender, no va a venir a la iglesia a escuchar un sermón para recién ser sanado. Es difícil, pero no es imposible, pero aquí estamos para aprender. Pero por eso es importante también cortar todas esas vendas, todo eso que nos ata al pasado, a un pasado amargado, aunque sea un pasado de ayer. Tienes que olvidarlo, dejarlo ir, amén, déjalo ir y Dios te va a bendecir. Ahora, vamos a buscar en Lucas 15, 20, 23, que es el último que vamos a buscar, Lucas 15, 20, 23. Ahora dice así. Aquí está hablando del hijo pródigo, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Quién es él? El padre que estaba pendiente que llegara su hijo pródigo. ¿Cuál es el hijo? El hijo menor, que ya tuvo la edad suficiente, la mayoría de edad, pero en su espíritu todavía era un niño, porque le dieron la herencia y la malgastó, porque si fuera así en el espíritu, en su mente, una persona madura habría hecho un negocio, habría prosperado, no, pero él la gastó, se la farrió, como se dice, todo lo que tenía. Pero aún así dice que venía de lejos, venía arrepentido, ya no quería ser el hijo, quería ser un trabajador del papá, pero dice que de lejos el papá lo vio, venía así, a lo mejor venía todo hediondo, igual como Lázaro, ya estaba hediondo, pero para Dios esa hediondez se convierte en amor. Para Dios ese fracaso se convierte en victoria. Para Dios ese pasado tuyo se va a convertir en un futuro glorioso. Solamente tienes que estar en las manos de Dios. Entonces dice que de lejos lo vio de lejos. Y dice que corrió el papá, no es como correr una cuadra aquí, que se ve una cuadra. Dice que lo corrió de lejos, o sea, no había casa lejos. Imagínate una cosa así de sola, no como desierto, pero sí no habían calles pavimentadas, no habían edificios, no habían vehículos. Entonces lo vio de lejos que venía y el papá corrió y lo abrazó y lo besó en su cuello. Venía con mal olor, pero no le dijo nada. ¿Tú crees que le dijo, hoy vienes hediondo, ¿por qué te gastaste el dinero? No le dijo nada. Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no se sentía digno. Por eso que hay muchas personas que se han ido de la iglesia se han ido, sí, porque han sido niños y porque no han madurado, porque o lo trataron mal, no lo saludaron, un día la pastora no hizo reunión, o el pastor no hizo reunión, o a cualquier cosita se fueron porque todavía son niños. Entonces se sintieron mal, porque en el fondo son niños, vienen niños, claro, como hombres, como mujeres, pero en el fondo niños. Entonces se van, se desvían, pero después llegan a algo peor, ¿cierto? Ya descarriado, pero vuelven, lo bueno que vuelven. ¿Sabes lo más hermoso del hijo pródigo? Que dijo, me levantaré e iré a mi padre. O sea, aún así, él perdido, sucio, todo, pero sabía que tenía un papá y sabía que él era hijo. Entonces dijo, voy a ir y le voy
voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿cierto? Pero el Padre... Pero el Padre no lo ve así. Él se sentía, entonces mucha gente no quiere volver a la iglesia, no quiere entrar porque cree que lo van a apiedrar, que lo van a discriminar, que lo van a seguir amarrando como a Lázaro y le van a decir, no, ándate a la tumba porque ya estás muerto, no puedes estar vivo, ya te moriste una vez, ya pagamos mucho por la sepultura, así que tienes que morir. No, Jesús no es así. Jesús te levanta, te resucita y te quita las vendas, te quita la piedra. Y también Dios, el Dios Todopoderoso, no lo hizo como un jornalero, amén. Y el hijo le dijo, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, no le contestó al hijo, sino a su siervo. Dijo, hey, todos los siervos, todos vengan, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Llamó a todos sus siervos, ¿cierto? A todos. Le dije, hey, vengan, sacad el mejor vestido, no el más o menos, no, el mejor de los mejores. Venga, el vestido y un anillo que significa autoridad y calzado en sus pies, los mejores calzados. Y el vestido es el amor de Dios, porque la Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Cuando tú llegas a Jesús, cuando tú llegas al Señor y tú te arrepientes, Él no te va a echar. Él te está pendiente, está mirando en las ventanas de los cielos. Para quien viene a Jesús, entonces Él está esperando que tú vengas a Él. Y dice que hay gozo en el cielo y una fiesta en el cielo, porque hicieron una fiesta, ¿cierto? Pero Él te pone el mejor vestido. No es tanto la vestidura física, sino el vestido de Dios, el vestido de amor, que son los frutos del Espíritu, pero el vestido que te pone Dios. Dios te viste. Mira, hay algo glorioso que es importante. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, el más gordito, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Y hagamos qué? Fiesta, hagamos una fiesta. Sabes que cuando una persona viene a Jesús, dice la Biblia que cuando rescatamos a alguien que se ha descarriado del camino, salvamos un alma. Entonces hay una fiesta en el cielo, o cuando alguien viene, acepta a Jesucristo, hay gozo en el cielo, ¿entiendes? Pero ahí ya el hijo pródigo, cuando el padre lo vistió, ¿cierto? Claro, por supuesto tiene que haberse bañado todo, pero lo vistió con el mejor vestido, le puso un anillo que es autoridad y el vestido que es el amor de Dios, que cubre todo su pasado, el pasado queda enterrado en la sangre de Jesucristo. Y ahí lo cubre, ahí lo sana, ahí lo restaura, ahí sale todo resentimiento, todo dolor. Entonces el hijo puede perdonar, el padre también lo perdona, hay una reconciliación mutua y eso es lo que hace Dios. Y no solo eso, sino que dice que le pone el vestido, busca el mejor vestido, el anillo que es autoridad, que ya es llamado hijo, y la otra hermoso calzado de los pies, que son el apresto del evangelio de la paz, que son buenas noticias, que Dios sana, restaura, Dios está del lado tuyo, Dios está para ayudarte. Y también dice que hace una fiesta, mata al mejor becerro y ahí coman todo y hace una tremenda fiesta. Hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien que se ha apartado del camino por ser niño todavía se apartan. Porque la gente, ¿por qué se aparta? ¿Por qué la gente anda de una a otra iglesia? Porque son niños todavía y no han alcanzado una madurez. ¿Por qué la gente de repente está predicando y tú lo ves predicando y de repente ese predicador o ese tremendo predicador cayó en pecado porque todavía era niño, todavía jugaba con muñecas o con muñecos, pero humanos? Entonces tiene que llegar a una etapa de madurez, a una etapa donde dije, no, Señor, yo no voy a ser un pródigo. Tú me has dado una herencia. Entonces, para que tú tengas la herencia, tienes que madurar para no desperdiciar
codiciar la herencia. Por ejemplo, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos y no tenemos que echarlo por la borda ni despreciarlo. Y a veces vamos a estar en procesos, amén. Dios nos pone en proceso para que vamos formando nuestro carácter como líderes, como pastores, nos va formando nuestro carácter como hijos de Dios, que es lo más importante porque es el título de los títulos, ser hijo de Dios, pero Dios nos va formando. Entonces ya vamos teniendo otra mentalidad. Dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, perdón, se va formando el hombre interior que es Jesucristo en nosotros, y ya ese niño va decayendo, ese resentimiento, y empezamos con el amor de Dios es tan grande que nosotros decimos: Dios me ha perdonado, Dios me lava, Dios me busca, Dios me ha llamado. Entonces, como decimos, el amor de Dios es tan grande que el amor nos cambia. El amor, porque veímos el amor de Dios, veímos como Dios nos ama. Por Dios mío, si yo era para estar en el infierno o yo era para estar en la cruz, pero tú me perdonaste, Señor, me perdonaste, me lavaste con tu sangre, me vestiste de amor, Señor, tu vestido fue de amor, me diste tanto amor. Entonces uno va entendiendo que Él nos ama y nos enseña a través de su palabra. Entonces la persona va madurando, va adquiriendo madurez espiritual. Yo no digo madurez en física, sino madurez espiritual, porque hay gente que puede tener mucha edad y aún es inmadura, pero empieza a madurar y empieza a dejar lo que es de niño. Ya yo puedo perdonar, yo saco todo resentimiento, yo saco todo lo malo, todo lo del pasado, y ahora lo entierro bajo la sangre de Jesucristo, y ahora te sigo a ti, Señor, y puedo ir madurando, ir creciendo, porque tú me ayudas, Señor. Entonces hay una diferencia, y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere sanarte ahora mismo. Dios quiere restaurar tu vida. Él está siempre mirándote a ver si vienes. Él está siempre dispuesto, si estás muerto en delito y pecado. Él está siempre diciendo: saquen la piedra. Él siempre está diciéndote: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Aunque tú estés amarrado, ¿cierto? Ahí, pero Él te va a decir: desatarle y dejarle ir. Él te va a liberar de esa infancia frustrante, de ese niño frustrante, porque cuando yo era niño hablaba como niño, pero ya no es así, ya no debe ser así, para que alcancemos la herencia, para que alcancemos la vida de Dios, para que alcancemos lo que Dios nos ha prometido, porque somos herederos y coherederos con Cristo. Aún tú eres hijo de Dios, aún tú eres hija de Dios, amén. Yo voy a orar por ti, y antes de terminar quisiera ofrecerte esta oración. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el momento que tú lo hagas, amén. Repite después de mí, y después voy a estar orando por todos, Padre, di: Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre, y toma el control de mi vida. Sáname y sálvame. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre. En el nombre de Jesús. Amén. Y dile al Señor, dile así: Señor, tú sanas todas mis heridas. Todo eso de la infancia, todo eso que me ha pasado del pasado, tal vez fue la vida adulta, pero todos esos malos tratos, todo lo que pasé, tú lo sanas ahora. En el nombre de Jesús, tú quitas la piedra, Señor. Tú me resucitas, Señor. Gracias, Señor. Y sacas toda venda de mí. En el nombre de Jesús, yo puedo perdonar, Señor. Y puedo pedir perdón también, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, tú me abrazas. Tú me vistes, Señor. Tú me pones un anillo de autoridad calzado en mis pies, que se la presto del Evangelio de la paz. Contigo puedo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a orar por todos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Yo declaro que los que te han aceptado, en primer lugar voy a orar por ellos, Señor, son libres, Señor, han sido
sido libertado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de tu amado Hijo, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, pero no basta eso, sino que también son sanados, Dios mío, todos los que están en mi internet y todos nosotros, Padre, Dios mío, somos sanados, Padre. Desde la infancia hasta ahora somos sanados, restaurados, Señor, bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús, madurados, Padre, para alcanzar las bendiciones de lo alto. Gracias, Padre mío. Dios mío, oro por tu iglesia, Padre, que está de norte a sur, de este a oeste, Señor, tu pueblo de Israel, del más grande al más pequeño, los gobiernos y los que están en eminencia, para que sigamos predicando libremente mientras vivamos en esta tierra. Padre, oro por tu siervo y tu sierva a través del mundo, Padre, Dios mío, por todos los que han de venir, para que alcancen la madurez, Señor, alcancen, Señor, los beneficios tuyos, Padre, para que no andemos, Señor, Dios mío, como los niños fluctuantes, Señor, sino que estemos maduros, Señor, que podamos someternos a ti, resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros, resistir en la manera que el diablo nos robará la palabra, Dios mío, y también, Señor. Y también mi Señor Jesucristo, gracias Señor, y también Señor nos sometemos a ti. Sí Señor, resistimos al diablo, el diablo huye de nosotros, Padre, no le vamos a permitir que nos robe tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús. Y Señor, Dios mío, tú ahora mismo, tú nos sana, Padre, tú sana, tu mano de misericordia está sobre todo. Padre, Dios mío, anciano, adulto, joven, niño, bebé, los que están en el vientre de su madre, los que están naciendo, los que están siendo abortados. Dios mío, todo aquel que es abandonado, maltratado. Dios mío, oro por ellos, tu mano de misericordia les alcance. Oro por los animalitos, las aves, los peces, las plantas, los árboles. Dios mío, oro por todo el que es abandonado, maltratado, abusado, sacrificado, vendido, perdido, Señor, secuestrado. Dios mío, tu mano de misericordia les alcance, no importa dónde estén. Padre, que tu evangelio llegue, Padre, porque por eso tenemos que ponernos los zapatos de los pies con el apresto, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, para que sigamos predicando, porque mucha gente, Padre, necesita saber que tú le amas, Señor, que tú le amas, que tu amor cubre multitud de pecados, que tu amor también sana las heridas del pasado, que tu amor nos hace madurar, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú sanas, Padre, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre mío, Señor, Dios mío, y todo yugo del diablo, del mundo, de la carne, todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca, cae por tierra, se corroe, se oxida, se pudre, y las vidas son sanadas, son libertadas, son restauradas, son renovadas, Señor, son transformadas, son libres, Padre, para ti, vienen a ti. Padre, bendigo a todos los que han venido a la congregación, vienen y vendrán, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oro por todos los conocidos y por conocer, por todos los que están en mi internet, todos los que nos rodean, Señor, todos nuestros vecinos de norte a sur, de este a oeste, a través del mundo. También oro por todos, Padre, para que puedan ser alcanzados para ti, Señor. Dios mío, aquellos que están en el hospital, en la cárcel, Dios mío, o en los manicomios, o en el tráfico de drogas, Señor, son drogadictos, que puedan ser alcanzados para ti. Para ti no hay nada imposible. Tal vez ellos tengan vendas, Señor, tal vez están en una cueva, Dios mío, están muertos en delitos de pecado, pero tú tienes la palabra para decir, quitad la piedra, Señor, y lo decimos en tu nombre, Jesús. Quitamos la piedra, Señor, y en tu nombre le decimos a esas vidas que vengan, que se levanten, que resuciten en Cristo Jesús, que puedan aceptarte y cortar esas vendas, Padre mío. Y también podemos decirle a aquel que se ha ido por ser niño, Dios mío, también, Dios mío, en su infancia, Señor, que puede ser sanado, y vuelve a ti, Dios mío, y tú le pones un vestido, el vestido de amor, Señor, el vestido que cubre multitud de pecados, Señor. Tú le pones un anillo de autoridad en su mano, Señor, y lo haces hijo legítimo,
como tuyo. El ADN tuyo está en él, en ella, Padre. Dios mío, y calzados en sus pies, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Gracias, Padre mío, por este mensaje. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos sana, tu palabra nos hace madurar. Tu palabra, Señor, Dios mío, es bendita por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Un abrazo para todos, para todos, para todos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Y un ósculo santo. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios.